guiado por la providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días. Hacia finales de la década del 90, el país había entrado en recesión. El gobierno neoliberal fue impotente ante la crisis económica. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo grandes movilizaciones populares que terminaron en una fuerte represión. El presidente de la Rúa renuncia. Y a partir de ahí viene una serie de días donde el país vive una sucesión de presidentes y la situación termina al borde del caos. Bueno, por hoy llegamos hasta acá. Profesor, sí, me quedé pensando en lo que acaba de decir. Yo me acuerdo mucho del 2001, de la represión y de las asambleas barriales que vinieron después. Ahí hubo un renacimiento de las ideas anarquistas. Sí, en cierto modo sí. Fueron días muy convulsionados y la gente se juntaba en las plazas justamente a pedir un gobierno asambleario. Me parece muy interesante para incluirlo en mi tesis. Sí, por supuesto. María Pía López pensó y escribió mucho sobre este tema. Bien, la voy a buscar. Gracias. Hasta luego. Muchos de los anarquistas con los que hablé recuerdan los días de diciembre de 2001 como un hito en su historia. Muchos se acercaron al pensamiento libertario a partir de las asambleas barriales. Me acuerdo muy bien de esos días, era un adolescente. El poder que no lo tenía nadie estaba al alcance de todos. Pasaron más de 10 años del 2001. Parece muy lejano y muy cercano a la vez. Para pensar lo que sucedió en aquellos días, estoy yendo a encontrarme con María Pía López. Quería verte para que me cuentes un poco cómo eran las asambleas después de la crisis del 2001 acá en Argentina. Tengo la impresión de que era un momento por demás interesante, porque por un lado resolvía, el 19 y 20 de diciembre, resuelve algo que estaba en el aire de la ciudad, que era un clima de hostilidad, de conflicto, de mucho enojo, y que se resuelve de un modo muy interesante, que es con la aparición callejera de un conjunto de personas que deciden hacer algo con esa hostilidad y ese enojo que tienen respecto del curso de las cosas. Mi impresión es que para pensar ese 2001 hay que pensar cuánto hereda, cuánto retoma de las luchas sociales que se venían dando en Argentina desde mediados de los 90. Fundamentalmente el movimiento de desocupados, el movimiento piquetero, que venía inventando formas de acción colectiva, que venía inventando formas en las que las personas y los distintos sectores populares asumían a su cargo la decisión sobre los asuntos de su vida. Eso, el 2001, por eso para mí es interesante pensarlo no como la reacción de los ahorristas enojados por el corralito, que había de eso, sino también de este otro modo, que él ponía en la calle a una enorme, muy múltiple, muy heterogénea voluntad colectiva de asunción de las cosas que tenían que ver con su propio cotidiano, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué pasaba en las asambleas? Mi recuerdo de esas asambleas es que eran asambleas bien interesantes, pues estaban desde los militantes profesionales que siempre se activan y participan de esas situaciones, hasta los vecinos que no sentían que la política cruzaba sus vidas hasta ese momento y se encontraban en los mismos espacios y discutían cosas de común, se peleaban y finalmente se corroe ese mismo proceso. Pero junto a las asambleas yo pondría el desarrollo de los nodos del trueque, el desarrollo conjunto de los movimientos piqueteros, la cantidad el movimiento de las fábricas recuperadas. Digamos, es un proceso que se abre, si uno piensa desde el estallido del 19 y 20 de diciembre hacia todo el 2002 y diría hacia el 2003, cuando se comienza otro tipo de estabilización política del país. Lo que se abre allí es un proceso muy grande de experimentación colectiva. Fue una crisis que de cierta manera unió a la gente, ¿no? De distintas clases sociales, de distintas ideologías. Sí, yo tengo la impresión de que esa crisis era una crisis que tenía un fondo
muy profundo, que era la crisis que uno la podía ver en la primera consigna del estallido, ¿no? La del 19 de diciembre, cuando la consigna es que se vayan todos, pero fundamentalmente otra, que para mí fue la más definitoria de esa noche, que era al estado de sitio, qué boludos al estado de sitio se lo meten en el culo. ¿Por qué esas dos afirmaciones, ¿no? Por un lado contra el estado de sitio y por otro lado con el que se vayan todos, ponían en juicio dos cosas? Primero, al decir que el estado de sitio no se iba a respetar, no se iba a valorar, no se iba a aceptar, se estaba diciendo algo muy fuerte en Argentina, que era que había terminado el efecto atemorizante de la dictadura. El terrorismo de Estado que había condicionado la vida argentina desde el 83 en adelante estaba absolutamente destituido como fuerza amenazante. Y la otra consigna, que se vayan todos, tiene el otro efecto, que es demostrar que que la crisis tenía una enorme magnitud, afectaba a todos los planos de la vida, pero fundamentalmente afectaba las formas de representación políticas. Es decir, lo que estaba en juego era que todas las instituciones políticas y estatales eran objeto de una gran desconfianza. Entonces, me parece que si no hay más terrorismo de Estado y si las instituciones estatales tienen ese grado de desconfianza de la población, se hace evidente algo que yo creo que es la mayor consecuencia del 2001 en adelante, que es que se cierra la posibilidad, por un tiempo al menos, por unos años al menos, que todavía los estamos viviendo, de gobernar de un modo neoliberal la sociedad argentina. Había partidos de izquierda en el 2001 que confiaban en que se podía articular la lucha tradicional de las izquierdas con el movimiento de caceroleros que conducía Nito Artaza. Digamos, había esta ilusión. El Partido Obrero articulaba políticas con Nito Artaza. Y claramente eso era pegar dos cosas que no tenían una unión más que transitoria y más que forzada. Pero me interesa como eso otro que más allá de que haya una ilusión que vacía del conflicto, que hace olvidar que ahí había intereses contradictorios, etcétera, es esa idea de que hay momentos que una sociedad puede soñar una unión que finalmente es imposible, o que finalmente es irrealizable por el grado de conflictividad que toda sociedad tiene, y fundamentalmente esta, pero que estaba en esas frases de la calle o en esas asambleas, estaba ese sueño de lo común, ¿no? La crisis del 2001 produjo un quiebre. Había una sensación de hastío hacia la política tradicional y se exigía una nueva forma de gobierno. En ese contexto se llevaron a cabo una serie de prácticas asociadas al anarquismo. Me parece que sí, hubo una corriente fuerte que estuvo dando vueltas y que se hacía evidente en las discusiones del 2001-2002, que tenía que ver con nombres actuales con los que aparece la tradición libertaria contemporánea, que eran más bien la idea de autonomía, con la idea de autogestión, es decir, con una vocación muy fuerte de algunos sectores militantes, de constituir la idea de que se podía autogobernar algunas dimensiones de la vida social sin recurrir al mercado y al Estado. Me parece que eso estuvo en práctica en el 2001 y en esas cosas que mencionábamos antes, que estaba en práctica en los nodos del trueque, estaba en práctica en las fábricas recuperadas, estaba en práctica en las asambleas, estaba, digamos, en las tomas colectivas, digamos, todas las experiencias que desarrolla el movimiento de desocupados respecto de la gestión de formas productivas a su interior, y de gestión barrial. Todo eso tuvo un despliegue que por esta distancia con el Estado y con el mercado habría que pensarlos muy claramente en relación a la tradición libertaria, aunque haya asumido nombres que no lo ligaban a los nombres anteriores de la tradición libertaria, sino más bien a los nombres del autonomismo contemporáneo, ¿no? Me parece que esos fueron los nombres más fuertes del momento. ¿Y hoy en día dónde ves el anarquismo? De un modo muy disperso, quizás bajo nombres que no son anarquistas, que no son los del anarquismo, y que tienen que ver con un estado más general de desconfianza crítica, que a veces eso aparece en los blogs, a veces eso aparece en el humor, a veces aparece en publicaciones, a veces aparece en grupos militantes, que tienen que ver con, a veces aparecen en los grupos que explícitamente se definen como autonomistas, pero lo veo, aparecen experiencias de autogestión. Hay muchísimas experiencias vivas de autogestión en el país. Lo pensaría en esas experiencias
prácticas, y lo pensaría en esa desconfianza a veces juvenil, a veces chistosa, que aparece en distintos grupos de activismo cultural, ¿no? Bueno, Pía, muchas gracias. Gracias a vos. Lo que me queda claro de la charla con María Pía es que en diciembre de 2001 la Argentina era una bomba de tiempo. El gobierno se había caído y la seguidilla de presidentes no conseguía calmar la furia social. Ese que se vayan todos tiene una fuerte resonancia anarquista, antipolítica, libertaria, utópica, ¿no? Digamos, los momentos de crisis política, en los momentos en que, como decía Gramsci, ya los que dominan no confían garantizar la dominación y los dominados ya no se sienten representados por los dominadores, en ese momento en que se produce un corte horizontal en la sociedad a donde se quiebran las líneas políticas tradicionales, digamos, este es un momento de eclosión libertaria. En Argentina, la convulsión del 2001 no hizo que la gente mirara para atrás y dijera, nosotros somos los culpables. Vivimos durante 10 años en una burbuja. ¿Desde cuándo el peso vale lo mismo que el dólar? Era inverosímil. Claro, se sostenía eso sobre el crecimiento de la deuda externa y la venta de empresas. Así también. Si vos tenés joya de tu abuela y vas vendiendo una por una, todo bien, hasta que se te acaba la última joya. Y ahí llega la realidad. Por eso es una indignación que tiene que ver con, por un lado, la situación en que están de crisis, mucha desocupación. Por otro lado, es, si se quiere, una bronca porque no pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo. Después del 2001, yo no sé si el anarquismo se repiensa o se piensa a sí mismo. Estamos hablando de grupos minúsculos, ínfimos, pequeños, con poca influencia a comparación con otras organizaciones políticas, ¿no? Estamos hablando de la minoría, pero en el 2001 encuentra una plataforma. Pero en esos momentos de ruptura, el anarquismo vuelve a hacer su aparición y de algún modo, en esos jóvenes anarquistas que gritaban que se vayan todos, estaban las voces del pasado y las militancias del pasado actuando de modo subterráneo. Las organizaciones anteriores al 2001, que eran de alguna manera resistidas por los núcleos de lo que podríamos, si le queremos poner una etiqueta, llamar anarquismo institucional, que es el anarquismo más viejo, resistidas porque eran organizaciones que tenían necesariamente, al tener contacto con otra realidad, que encontrar acuerdos y trabajar en conjunto con organizaciones que políticamente tenían otra ideología, y eso en general para el anarquismo ha sido un trauma, y entonces transcurre todo un periodo en el cual estas resistencias perduran, estas resistencias a colaborar o a participar o a tener acciones en común con otras organizaciones de signos ideológicos diferentes. Hay como un cambio durante los 70 con las organizaciones jóvenes anarquistas, y creo que las del 2000 son un poco como un reflejo de aquella pequeña experiencia abortada por la dictadura de las organizaciones de los 70. Y eso obliga a que muchas organizaciones anarquistas que hasta ese momento no habían participado en lo que era la agitación social, la convulsión de ese momento, se encuentran más permeables a integrarse a asambleas populares, a algunos movimientos desocupados, que tienen formas organizativas que son más permeables al discurso anarquista. Por la misma época, en España se vivía un clima diferente. El boom de la construcción estaba en pleno auge y el país atravesaba una etapa de bienestar. En ese contexto, surgió un grupo anarquista que quería demostrar que se trataba de una burbuja financiera, que pronto estallaría. Se llamó Colectivo Crisi. Crisi es la primera publicación de un colectivo catalán que se hizo popular el 17 de septiembre del 2008. Uno de los miembros visibles de la agrupación es Enric Durán, un joven militante con más de una década de lucha en el movimiento antiglobalización. En ese primer periódico, el colectivo confesó que habían pedido créditos por 500.000 euros, que jamás podrían devolver, demostrando que los responsables de la burbuja inmobiliaria eran los bancos. En una de sus notas expresaron: esta acción quiere ser sobre todo un llamamiento para que cada uno se plantee qué es, lo que puede y lo que quiere hacer para cambiar el estado de las cosas.
Los trámites los habían hecho con documentación falsa en 39 entidades financieras. Denunciaron a través de CRISI la creación del dinero basado en deuda y la vinculación entre los grandes bancos, partidos políticos y medios de comunicación. El grupo desenmascaró el funcionamiento del sistema económico capitalista, alentó a la insurrección y financió grupos antiglobalización. Durante la rebelión popular del 20 de diciembre, hubo un grupo de manifestantes que fue especialmente combativo contra la policía montada. En la Plaza de Mayo y alrededores, los motoqueros pusieron el cuerpo y resistieron a la brutal represión. Los motoqueros que resistieron el 20 de diciembre del 2001 formaban parte de Simeca, un sindicato de tendencia anarquista. En la Plaza de Mayo me voy a encontrar ahora con Luciano Schillaci para que me cuente sobre aquella experiencia. ¿Qué tal, viejo? ¿Qué haces, Ernesto? ¿Qué tal, che? Bien, ¿y vos? Igualmente. Te comentaron de la CTA que me pasaron tu dato. Sí, me dijeron que para hacer una tesis para la facultad, con un poco la historia del sindicato. Yo estoy haciendo una tesis y, bueno, tomé como tema el anarquismo. Entonces me interesaba un poco saber qué pasaba con Simeca, ¿no? Esta agrupación, ¿cuál es la historia? Y mirá, Simeca es el Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes. Surge en el año 99 por un grupo de compañeros, varios de ellos anarquistas, militantes de la Fora, que deciden armar un sindicato para el sector. ¿Y toman el modelo de otras agrupaciones en cuanto a la formación y la manera de organizarse? ¿Cómo lo hacen? Y mirá, o sea, la influencia del anarquismo era casi total porque había muchos compañeros del anarquismo. Varias de estas primeras reuniones se realizaron en la Fora. O sea, la influencia del sector era fuerte. Y de ahí se empieza a tomar el modelo asambleario. ¿Quién dirige? La asamblea. ¿Y el dirigente qué hace? No, va y lleva, es portavoz, va y lleva la voz de la asamblea a los diferentes lugares, pero no tiene atributos de cambio en las decisiones, no tiene atributos de dirección sobre la base, ni sobre ningún tipo de compañeros. O sea, nos manejábamos en un marco de igualdad, ¿no? De alguna manera. De hecho, durante los primeros largos años, ni siquiera se pelea judicialmente la inscripción del sindicato. Lo que se consideraba era que éramos el sindicato de hecho. Esa es una influencia anarquista total, ¿no? De decir, nosotros somos el sindicato porque vamos con 400, 500 motos al Ministerio de Trabajo y estamos organizados acá. ¿Y son todos anarquistas o hay peronistas, hay marxistas? ¿Cómo se...? No, mirá, pues este es el caso mío, yo soy marxista. Yo estuve 12 años en el sindicato, casi 10 como secretario gremial, que la fuerza que ganó la conducción en un momento, o sea, la fuerza político-ideológica, fue la unidad de tres grandes vertientes, ¿no? Lo que era el marxismo, el anarquismo y el peronismo. Para mí la unidad hizo la fuerza y cada sector ideológico puso de alguna manera su granito de arena en esta construcción. Tomar la acción directa como una bandera de lucha, como una herramienta totalmente legítima y diferenciar lo legal de lo legítimo. Si un tipo explota a los pibes, tiene menores laburando, tiene compañeros indocumentados laburando, no los permite hacer una asamblea informativa con el sindicato, no los permite sindicalizar, les paga 2 pesos la hora y los hace correr todo el día. Es legítimo que yo entre con 40 compañeros y le pinte todo el local de negro. Nos encontrábamos con un local en esas condiciones y el sindicato iba y lo pintaba todo de negro. Todo, un delivery, todo, las botellas, las computadoras, las paredes, todo de negro. En señal de negrero. Nosotros no pensábamos en los límites, pensábamos en romper barreras. Tuvimos grandes problemas, grandes enfrentamientos con los sindicatos de la CGT. O sea, me acuerdo una vez movilizaba el sindicato de la CGT, que era un sello trucho. Llevaban 6, 7 motos pagadas y una barra brava, 200 pibes al Ministerio de Trabajo. Fuimos con 30 compañeros, nos paramos 50 metros antes del Ministerio de Trabajo
Y cuando llegaron le dijimos, no, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque no representan a nadie. Vino un barra brava y dijo, váyanse porque los matamos. Ahí dimos la orden, nos pusimos los cascos, sacamos las cadenas para atar las motos. Dije, bueno, pásenos por encima si pueden. 30 pibes contra 200. Pero 30 pibes con la camiseta puesta, con el sentimiento de decir, yo lucho por el hambre de mis compañeros, yo lucho por mis compañeros muertos. Yo vi morir un montón de pibes en la calle. Entonces cuando me ponía el chaleco de Simeca y salía a pelear, era pelear por esos pibes, por los pibes que murieron, ¿me entendés? O hacer las movilizaciones y ese día la barra brava se dio vuelta y se fue. Los 200 negros se dio vuelta y se fueron a la mierda. ¿Y hoy en día dónde están parados? ¿Qué problemáticas tienen? ¿Cómo siguen? Y mirá, el sindicato tuvo la mala suerte que hace 2 años el gobierno le dio la personería gremial a un sindicato de la CGT. O sea, la legalidad por la que en un momento empezamos a luchar la consiguió la CGT, un sindicato manejado por el Momo Venegas. Entonces, el sindicato quedó dividido en algunas regionales a lo largo del país, pero no, ya no es la estructura que era antes. O sea, yo considero que Simeca no existe más, ¿no? Ese 20 de diciembre de 2001, cuando esta Plaza de Mayo era un campo de batalla, Luciano estaba ahí, resistiendo junto a otros motoqueros la represión policial. Y el 20 de diciembre yo me levanté mirá, a las 9 de la mañana, había llegado a mi casa a las 6 de la mañana, del 19 a la noche. Estuvimos allá en el Congreso nosotros. Llegué, bueno, a las 10 de la mañana me levanto y ya había una columna de 200 pibes que se movían por el centro. Y yo digo, no, ¿qué hago acá comprando el diario, hermano? Me subí a la moto y me vine para el centro otra vez. Entonces lo que hacíamos era llenar los cascos con piedra y nos íbamos bien adelante, tirábamos la moto así de costado, nos parapetábamos y nos tirábamos mano a mano con los ratis. Entonces ellos nos tiraban balas de goma y nosotros escondidos de la moto les tirábamos piedra. Al atardecer de aquel 20 de diciembre, de la Rúa se fue en helicóptero, dejando más de 30 muertos en las calles. Una de esas víctimas de la represión fue un motoquero. Se llamaba Gastón Riva. En Tacuarí, Avenida de Mayo, muere el compañero Gastón Riva, que es asesinado con una bala de plomo, muere inmediatamente. Por la policía, claro. Claro, sí, por la fuerza represora de ese día. Gastón era un laburante, había venido a laburar, no era un militante social. Tenía los valores, o sea, un clasista nato, ¿no? De alguna manera, o sea, tenía los valores y la solidaridad de un trabajador. Gastón Riva murió a unas cuadras de la Plaza de Mayo. Con Luciano estamos yendo hacia el lugar donde la policía terminó con su vida. Acá cayó Gastón, acá cayó el compañero. Asesinado por la represión policial en la rebelión popular del 20 del 12 del 01. Era un pibe con toda la vitalidad, con sueños, o sea, mira, yo siempre vengo acá y veo la parte que dice de tu caminar firme y libertario. Me parece que mucho resume un poco lo que era Gastón. Se prendió en la lucha, como se prendió el pueblo, como se prendieron millones de argentinos. Y acá lo mataron, ¿no? La injusticia. Me parece que esto resalta mucho un poco lo que es la conciencia, ¿no? La conciencia de clase, la conciencia por una sociedad más justa, que mucho tiene que ver con el anarquismo, ¿no? El Simeca fue uno de los últimos sindicatos de orientación anarquista. Su nombre se suma a una larga tradición. Para investigar más sobre el anarcosindicalismo, lo mejor es consultar a quien es considerado el gran historiador del anarquismo, Max Netló. Max Netló es uno de los historiadores más importantes del anarquismo. Nació en las afueras de Viena, en 1865. Su familia tenía un muy buen pasar económico, lo que le permitió dedicarse al estudio sin preocupaciones. Pero la Primera Guerra Mundial cambió drásticamente su situación. La crisis inflacionaria licuó su fortuna y tuvo que vivir en la miseria por el resto de su vida. Netló promovía un anarquismo sin adjetivos. Se oponía a las divisiones internas y a los dogmas. Defendía la panarquía, una filosofía política que promueve la convivencia pacífica de todos los sistemas políticos en simultáneo. Es decir, que cada persona tenga el derecho de elegir a su propio tipo de organización política y trabajar en conjunto en forma de un gobierno en red. Entre sus principales libros se encuentran la biografía de Bakunin, la de Malatesta y la de Reclus. Y sobre todo, su gran Historia del anarquismo. En 1934
vendió su gran colección de periódicos, libros y diversos documentos del anarquismo y el socialismo para la formación del Instituto de Historia Social de Ámsterdam, un referente mundial en archivística. Por su importante labor, fue considerado el Heródoto del anarquismo. Murió en Ámsterdam en 1944. Desde hace años que las paredes de Buenos Aires están llenas de stencils, una forma de street art que va contra los modos establecidos del arte, los desafía. Esta última corriente de efervescencia de arte callejero o street art, que se lo puede más o menos documentar en el año 2001, está muy cruzada por una impronta fuertemente política. Creo que igualmente el arte callejero o el street art siempre tiene algo político desde el punto de vista en el que al pintar en la calle se está haciendo una contravención. Entonces ahí ya hay una toma de una actitud política, al margen de que el mensaje sea político o no, explícitamente. El arte que está en los museos es un arte que ha necesitado de presentar un proyecto, presentar una carpeta, tener un diálogo con un curador, seguramente haber hecho algún curso en algún lado, haber tenido alguna clínica con algún artista. Pertenece a un sistema bastante establecido en el cual hay puertas de entrada a ese sistema. El arte callejero tiene una inmediatez entre la persona que quiere producirlo y la persona que lo produce, digamos, sin tener intermediaciones, lo que lo hace mucho más directo y a la vez con una menor cantidad de permisos que tiene que pedir a la hora de salir a trabajar. Gustavo G. es un artista callejero. En el 2001 formó parte del colectivo artístico Buenos Aires Stencil. Su obra se puede ver por toda la ciudad, pero él prefiere no mostrar su rostro para mantener la autonomía del arte con respecto al autor. Yo empecé a pintar en el 2001, con todo el quilombo, la crisis que hubo acá, pero en realidad no fue la crisis argentina lo que nos llevó a pintar, sino la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Cuando Estados Unidos anuncia que va a invadir Afganistán, le guste a quien le guste, y encima era diciembre del 2001, o sea que estaba ya noviembre, diciembre del 2001, y nosotros vivimos en esta ciudad, somos ciudadanos de esta ciudad, mamamos lo que mama cualquier persona y entonces estábamos adentro de ese clima. En ese momento había que expresarse, había que salir a la calle a gritar que se vayan todos, a tirar piedras, a demostrar que estabas en contra de este sistema. Vos podés hacer un stencil con la cara del Che Guevara o podés hacer un stencil con la cara de Hitler. O podés hacer una flor. O podés hacer los stenciles que te enseñan a hacer en Utilísima, que son guardas para hacer en tu casa y las hacen las señoras. El stencil es una herramienta. Lo que pasa es que se lo emparenta siempre con el tema de la política por esto mismo de que es barato y es la forma de reproducción en serie más barata que hay. No somos estrictamente políticos ni somos estrictamente plásticos, digamos. Estamos todo el tiempo como boyando, pero nos interesa mucho la retórica, que las cosas que hacemos tengan una idea atrás, tengan un mensaje. Puede ser un mensaje político o puede ser un mensaje poético, pero tiene que tener una idea. Hace unos años, Gonzalo y su grupo de artistas presentaron la muestra Sindicato, inspirada en la estética anarquista. ¿Por qué esa elección? ¿Fue solamente una vinculación estética o había algo más? Somos como muy enamorados de toda la gráfica de la Guerra Civil Española, entonces nos parecía de la CNT, viste, el negro y el rojo. Nada, quedamos que íbamos a hacer una muestra basándonos en la imaginería o usando solo imágenes que tengan que ver con manifestaciones populares, Guerra Civil Española. Cada uno lo tomó para su lado, ¿no? Yo usé muchas imágenes de manifestaciones populares, concentraciones, banderas, con mucho homenaje a
a Wittgens, a Durruti. De hecho, mientras estuvimos 10 días pintando las 2 salas, entre 6 personas, usando solo los colores blanco, negro y rojo, y la música que sonaba eran todas canciones de la Guerra Civil Española, para inspirarnos. Las muestras siempre son, el artista lo hace y después abre para que la gente venga a verlo, ¿no? Y nosotros hicimos al revés, inauguramos cuando estaban las paredes blancas, entonces todos los días la gente podía venir a vernos pintar. Entonces vos venías un día y lo veías de una manera, venías al otro día y ya no era lo que habías visto ayer, pues ya seguíamos pintando, durante 15 días pintamos, creo. Y el día que inauguramos era el día que cerraba. O sea que el día que estuvo terminado fue el día que cerró la muestra. El grupo Buenos Aires Stencil tiene una fuerte influencia del anarquismo, no solo en sus símbolos, también por su forma de organizarse y trabajar en conjunto. La ideología yo creo que se refleja en esto de actuar en conjunto, de no firmar las obras porque nos parece que por ahí mucho más importante el mensaje que la persona que lo pintó, digamos. También lo de no mostrar la cara o no firmar, es porque si a mí me ven la cara y saben que yo me llamo José Pérez, automáticamente cuando vean algo pintado en la calle se van a acordar de mi cara y de mi nombre. Y yo prefiero que no se sepa, que eso lo puede haber hecho cualquiera. A mí lo que me enamora mucho también de esto de pintar en la calle, en las ciudades, es que nadie me paga, nadie me llama, nadie me pide que lo haga, no me manda ni una marca, no me manda un político, lo hago porque se me antoja y no quiero nada, y no espero nada a cambio. A lo largo de su historia, el anarquismo se valió de todos los medios posibles para difundir sus ideas. Es por eso que para rastrear su influencia, además de consultar libros, puedo recurrir a grafitis, novelas o películas. La Estrategia del Caracol es una película colombiana dirigida por Sergio Cabrera en 1993. Mire lo que está pasando aquí ahora. Y todos los desalojos que han dejado un montón de gente sin techo y hogares llenos de luto se deben única y exclusivamente a 2 motivos. Primero, la injusticia de la justicia. Y segundo, la falta de estrategia de la clase inquilinal. La película narra la historia de un grupo de inquilinos de una antigua mansión abandonada. Están por ser desalojados. A pesar de que la ley está de su lado, la justicia está junto con el poder. Guiados por Jacinto, un viejo anarquista español, planeaban una estrategia poco convencional para no perder su casa. Pues allá los compañeros dicen, y yo pienso igual, que esa es una solución poco ortodoxa, porque corresponde a una posición de clase pequeño burguesa, de clara tendencia anarquista, y porque además es individualista y no contribuye al proceso. Los inquilinos utilizan distintas argucias para ganar tiempo y llevarse la casa ladrillo por ladrillo. Nos va a quedar difícil. Plazos no concedo, es imposible. Bueno, lástima. ¿Lástima qué? Lástima porque queríamos hacer un desalojo pacífico y hasta amistoso. ¿Y? Y que no hemos podido conseguirle techo a todo el mundo. Es muy difícil. Y se oyen rumores. ¿Qué rumores? Usted sabe, doctor, como en la pajarera. Lástima la casa. ¿Qué propone? Hasta el viernes. Ni putas, perro. Hasta el viernes y le entregamos la casa pintada. No quiero dejar constancia que no estoy de acuerdo con acciones de tipo terrorista. Hubiéramos seguido una línea de masas, hubiéramos buscado un mecanismo de consulta. Ay, no diga huevo nada, justo. Si esta casa no fue para nosotros, no va a ser para nadie. Los habitantes de la casa comienzan una nueva vida colectiva, a un costado de la sociedad. Una clara metáfora de los movimientos anarquistas. La década neoliberal hizo estragos en el esquema social argentino. Para el principio del siglo XXI, el tejido social se había desmembrado y los políticos no podían ni salir a la calle.
A la violenta represión siguió una tensa calma. Mientras en el Congreso se sucedían los presidentes, en la calle surgían las asambleas, los clubes de trueque y las fábricas recuperadas. Las fábricas que se cerraban eran recuperadas por sus empleados, que reabrían las puertas tapiadas y volvían a poner en condiciones la maquinaria. La idea de las fábricas con un sistema horizontal se parece a los sueños de los anarquistas clásicos. El movimiento de fábricas recuperadas, de algún modo, tiene que volver sobre las fuentes de lo que fue la autogestión, la autoeducación, la autoproducción. Digamos, se vuelve a la utopía anarquista, a la utopía socialista, incluso a cierta utopía marxiana, que ya no necesita del patrón, que el patrón es una suerte de límite a la autogestión colectiva de los trabajadores. Acá tenemos en Argentina una fábrica, Sanón, que ahora se llama FASINPAT, Fábrica Sin Patrones, donde han establecido esas leyes anarquistas. Tiene dirigentes sindicales, pero después de un término de 2 años, cuando vuelven a trabajar y tiene que ser reemplazado por otro. No pueden repetirse en el mando como hacen los denominados gordos de la CGT. Además, todo se resuelve en asamblea. Esto remite a fuentes anarquistas, remite a fuentes libertarias y remite una búsqueda a donde los militantes de la nueva generación que emergen en esa crisis del 2001, del año 2002, quizás no leyeron a Proudhon ni a Bakunin, pero sí intuyen que estas líneas vienen de ahí y es un hecho muy significativo para nosotros que aquí en el CEDICI vinieran muchos jóvenes a pedirnos literatura. ¿Qué podemos leer? Estamos en el proceso de recuperación de una fábrica, estamos organizando un movimiento horizontal. ¿Qué hay que se salga de la vieja cultura leninista, centralista? ¿Qué podemos leer? Es muy difícil o es imprudente decir el anarquismo está muerto o el marxismo murió, cuando todavía existen resistencias, existen luchas sociales que van a buscar respuestas en las viejas teorías y de algún modo las van a reactivar, seguramente sin recuperar el anarquismo en su totalidad o el marxismo en su totalidad, pero hay además vertientes dentro de estas grandes corrientes que quizás sean reactivadas en determinado momento y hoy no lo podemos ni siquiera imaginar. Esta relación entre la teoría y las luchas sociales es una relación muy compleja, es muy difícil que una doctrina murió. Se puede reavivar y reactivar de diversas maneras. Juan Carlos Pujalte ya es un viejo conocido en mi investigación. Él me recibió en su librería cuando empecé esta tesis sobre la historia del anarquismo argentino. Hoy me vuelvo a encontrar con él para conocer la actualidad del movimiento libertario. Desde la Rebelión Popular del 2001, forma parte de la Asamblea de la Avenida Corrientes y Ángel Gallardo, donde todavía organizan una olla popular. Juan, ¿cuándo nace esta olla popular? Y la olla esta nace con la Asamblea de Gallardo y Corrientes, que es una asamblea barrial que se hizo a partir del 2001, y la olla empezó en junio del 2002. Era para ayudar a los cartoneros, a la gente que vivía en la calle. Había mucha gente en ese momento, había muchísimos cartoneros. Y la idea era no hacer una olla asistencialista, ¿no? Sino tratar de interactuar con la gente y bueno, y la medida de nuestra posibilidad ayudarlos y ayudarlos a organizarse y demás, ¿no? Nosotros siempre le habíamos dado como un eje temático la olla, ¿no? Se hacía la olla, digamos, en conmemoración, por ejemplo, de la Semana Trágica, en conmemoración de la muerte del asesinato de Darío de Maxi, una olla contra la represión, una olla a favor de la despenalización del aborto, etcétera, ¿no? Y bueno, con ese criterio lo que se pensó hacer eran actividades de tipo semiculturales o culturales en la esquina, invitando a bandas de rock, a grupos de folclóricos y demás, ¿no? Pero nos quedó, en esa época ya nos quedó un poquito grande. Entonces, lo que se hizo fue abrir la olla a gente que no era de la asamblea. Y se incorporó una cantidad de gente bastante grande a la olla. A la olla, no a la asamblea. Entonces la asamblea, la olla se mantuvo como un poco aparte. Es más, la asamblea se disuelve amablemente, en muy buena relación, en junio del 2007. ¿Crees que siguen siendo importantes? A mí, ocupar una esquina en la calle, nosotros le llamamos la esquina sin Estado esta, en la asamblea.
Me parece, claro que sí, digamos. Esto no es muy visible en ninguna parte del país. No sé si en muchas partes del mundo también, que se junte la gente en una esquina, haga una olla popular y hagan actividades. Es bastante original, ¿no? Juan Carlos Pujalte es una figura central dentro del anarquismo argentino. Además de librero y militante, es miembro del grupo coordinador de Utopía Libertaria, una colección de libros que reúne lo más destacado del pensamiento anarquista. Utopía Libertaria es el nombre de una colección de libros publicada por un colectivo editorial, en el que confluyen grupos y libreros anarquistas. La colección tiene dos líneas muy marcadas. Una es la reedición de clásicos inhallables desde el cierre de la editorial Proyección, en la última dictadura argentina. La otra línea tiene que ver con la actualidad del anarquismo como movimiento y como pensamiento. Entre los autores de la colección se pueden encontrar a clásicos como Bakunin, Goldman, Proudhon o Kropotkin. También han publicado sus obras prestigiosos autores locales, como Diego Abad de Santillán, Cristian Ferrer y Eduardo Colombo, entre otros. Utopía Libertaria continúa editando y se ha convertido en la colección más completa sobre el pensamiento anarquista en idioma español. Sus textos están libres en la web y se fomenta su piratería. La olla popular de Corrientes y Ángel Gallardo surgió en plena crisis, para dar respuesta a las necesidades de las personas del barrio. Más de 10 años después, el encuentro se sigue realizando. El contexto económico es muy diferente, pero el espíritu libertario continúa vigente. Vos sos uno de los que organizan las ollas estas, ¿no? Soy parte del grupo, digamos, asambleario que se encarga de la olla. ¿Sí? ¿Qué importancia crees que tienen estas juntadas hoy en día, con la actualidad de hoy en día? Para nosotros tiene mucha importancia porque nosotros rescatamos un poco el espíritu de lo que para nosotros fue el 2001, ponerle el fuego en la calle, las ollas populares, la gente en la calle, organizándose, pensando por sí misma, no buscando un líder, queriendo organizarse para algo más que comer, digamos, porque en un principio las ollas populares nacieron por necesidad básica de comer, no había trabajo, no había comida, y nosotros hoy ya el tema de la comida lo tenemos resuelto de alguna manera, pero igual nos seguimos juntando a comer en la calle, a compartir. Por ahí lo fundamental es compartir y el símbolo también, el tema del fuego, el encontrarnos en la calle, el fuego, el compartir, me parece que es lo fundamental. Y la búsqueda de algo más, y nosotros la llamamos la revolución. Pero pueden ser las revoluciones, puede ser la anarquía, digamos, está englobado dentro de la misma categoría, si se quiere. ¿Y la gente que viene acá, son todos anarquistas o tal vez hay otras ideologías también? No sé, hay trotskistas, socialistas, o vienen todos de un mismo pensar. No, ahí es diversa, En su mayoría gente más ligada hacia la izquierda, digamos. Muchos son libertarios y anarquistas. Hay muchos jóvenes acá, muchas jóvenes, mujeres y hombres. Y muchos no quieren estar enrolados dentro de algo específico. Entonces esos istas asustan un poco, ¿no? O asustan o no dejan de ser un límite. Entonces lo que se está viendo es que más que nada se enrola dentro de lo que se podría llamar autonomía. La autonomía engloba un poquito más. En la olla popular también charlé con Javier. Él es otro miembro de la Asamblea desde el 2001 y uno de los tantos jóvenes que empezó a militar en política luego de la crisis. Javi, contame, ¿cómo se vivían las asambleas que empezaron en el 2001? Bueno, las asambleas de por sí era lo que uno podía llamar un rejunte de ganas, de cansancio, digamos, a un sistema. En la asamblea de acá de Ángel Gallardo y Corrientes, que fue mi primer espacio de militancia, lo que podríamos hablar de práctica que teníamos anarquista era lo que llamamos horizontalidad o democracia directa, que era todas las cosas que resolvíamos hacer en la asamblea era definida por asamblea. Y esa es una práctica, digamos, que algunos compañeros, yo en esa época no era un compañero anarquista, digamos, ¿no? Tenía todo esto que uno tiene de la patria socialista y todas esas cuestiones que uno ve de lo que implicó la Revolución Cubana para mucha militancia. Y sin embargo, pues con viejos compañeros uno se va, como para mí, dando un pasito más, decir, bueno, no sé si necesitamos el Estado, digamos. Entonces en la asamblea decimos, no necesitamos el Estado. Entonces nos autogestionábamos, digamos, generamos nuestro dinero, digamos, para nuestras propias actividades, digamos. Por más de que no éramos anarquistas, digamos, había compañeros que venían de distintas ramas, partidos políticos, movimientos de izquierda,
y compañeros y compañeras que se habían mandado a la calle, ama de casa, estudiantes, y vos decías, ¿qué? No sé, soy un compañero. Y sin embargo teníamos prácticas anarquistas. Quiero decir, el anarquismo es tan maravilloso que no hay que autorizarlo tanto. Me parece que también hay una estrategia de los distintos estados, de los distintos gobiernos, de tratar de hacer que el anarquismo es una cosa de viejos barbudos que están en una biblioteca, ¿viste? No es solo eso. Tal vez por un error del mismo movimiento anarquista, alguna parte quedó, pero hay otros anarquistas, digamos, que no pensamos que eso es el anarquismo. Un anarquista que vamos y estamos con las doñas en un barrio, tomando el mate cocido y diciendo, bueno, hay que tomar tierra, y no le vas a preguntar a la doña si es anarquista. No, hay que tomar la tierra porque se necesita construir vivienda. Digamos que no hay una necesidad de intelectualizar tanto el anarquismo, sino que es algo del aquí y ahora, y lo que se necesita, y que lo puedo hacer yo. Completamente, digamos. Desde el anarquismo ha planteado un montón de cuestiones que no han caducado, al contrario, que están más vigentes que nunca. Eso no quiere decir que siempre que pensemos que hay algún problema vayamos a leer a Bakunin, ¿no? Claro. Digamos, también hace falta que compañeros y compañeras que abrazamos las ideas libertarias también generemos nuevos materiales. Se está haciendo, digamos. En la crisis del 2001 se escuchaban frases alarmistas. Algunos decían que estaba en riesgo la unidad nacional, que vivíamos en la cefalía, que no había poder. La respuesta de muchos sectores de la sociedad no fue el pánico, sino juntarse y tratar de resolver las cosas entre todos. Así fue como se vivieron semanas de mucha efervescencia. Con el tiempo la situación se fue decantando. El poder económico y político retomaron la iniciativa y la recuperación económica calmó la inquietud social. Pero de aquella época quedaron en pie las fábricas recuperadas, los sindicatos como Simeca, los grupos piqueteros, las asambleas, todos movimientos autogestionarios y colectivistas, los frutos de aquellas semanas en las que vivimos en una Argentina asamblearia. Estaba pensando en dedicarle un capítulo al anarquismo del siglo XXI, pero realmente traté y no sé cómo encararlo. Lógicamente que el anarquismo no tiene hoy el protagonismo que ha tenido en otras épocas sociales y culturales, pero tampoco la forma es la misma. Sin embargo, lo importante es que las ideas siguen aún vigentes. Creo que hay que diferenciar el anarquismo de la anarquía. Y la anarquía es como el oxígeno, está en todos lados, solamente hay que poder verlo. Los movimientos sociales difusos generan acontecimientos políticos y no los conduce nadie en particular.